Hoy vamos a hablar acerca del reino de las mezclas y es parte de la figura que vio el rey Nabucodonosor en su sueño, ya prácticamente el último reino que él vio y que es el reino en el que a nosotros nos ha tocado estar en medio de ese alzamiento. Pero antes de esto, quiero mostrarle algo, porque cuando estuvimos hablando del libro de Apocalipsis y llegamos a ver lo que iba a suceder con el mundo, cuando haya unidad a nivel mundial, que se va a hacer una sola forma de comercio, en el cual el que no tenga esa manera de comerciar, esa marca, dice Apocalipsis 13:18, no va a poder comprar ni vender. Y entonces cuando estuvimos hablando de esto, yo le mencioné algunas de las cosas que veíamos venir en el Oriente Próximo y en el Oriente Medio, y era los acuerdos de paz. Y precisamente una de las cosas por las cuales ha luchado el presidente de acá, de los Estados Unidos, que es definitivamente la nación más poderosa del mundo, es para obtener la paz mundial. La paz muchas veces a costa de la guerra, de las amenazas y de tanta política, ¿verdad? Dentro de todo esto, pasando yo por ahí, vi una noticia, vi que estaban unos desplegados de noticias que decía que había habido una reunión en Bahrein. Después salió un pequeño documental que es el que le quiero presentar. No sé si tenemos listo para poner el video. ¿Sí? ¿Estamos listos? Vale. Entonces, dura unos 3-4 minutos, pero yo quiero que usted lo vea y a la luz de lo que venimos platicando, porque una de las cosas, tal vez muchos no, bueno, muchos estamos en autos, pero algunos no. Hablamos acerca de la relación de los Estados Unidos con Israel y el problema palestino. Y que el mediador en todo eso fue designado precisamente el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, ¿verdad? Entonces, y él ha estado en medio, y entonces yo le di algunas reseñas de él, no las voy a repetir, pero vea usted con base en lo que platicamos, el análisis que hace esta persona. ¿Sí? Es un análisis que él hace, y eso es lo que yo le quiero presentar, para que estemos al tanto y que sepamos, hermano, de que la cosa se está poniendo seria. Está poniendo color de hormiga, decía el abuelo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Apartamentos y casas ultramodernas, edificios con piscinas, gimnasios, tiendas, centros comerciales, parques de atracciones, empresas, empleos, industrias, aeropuertos. Es más o menos lo que le van a ofrecer a los palestinos, por lo menos 50.000 millones de dólares, en inversiones y desarrollo para que florezca la economía y la vida de los palestinos. Este es el famoso acuerdo del siglo de Estados Unidos, el acuerdo para alcanzar la paz entre israelíes y palestinos.
Diseñado por Jared Kushner, el yerno de Trump. Guiado por Jason Greenblatt, enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio. Supervisado por David Friedman, el embajador de Estados Unidos en los territorios ocupados por Israel. Y aprobado por Trump. Este plan lo presentan hoy en Bahrein. Fue invitado todo el mundo. Pero es como una boda sin novios, porque no asisten ni las autoridades israelíes ni las palestinas. Pero sí asisten muchos con mucho dinero. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Marruecos, la Unión Europea, empresarios judíos, empresarios palestinos. Es un plan de paz surrealista, porque antes de ofrecer las bases para la paz, ya están organizando el dinero para la gran inversión. Los críticos dicen que quieren cautivar a los palestinos, llevarlos de su actual vida a los sueños de una vida mejor. Pero los palestinos contestan que la dignidad no se compra y por ello no asistieron a la reunión. It's a deal to liquidate the Palestinian rights. It's not a deal for peace. It's a deal that would legitimize illegal annexation of Jerusalem, illegal annexation of the West Bank, illegal annexation of the Golan Heights. نحن ضد ما يجري في المنامة وضد صفقة العصر وسنبقى في أرضنا في بلدنا صامدين. Estados Unidos no ha revelado a cambio de que los palestinos accederían al lujo y a las riquezas, pero sí se ha filtrado que tendrían que renunciar a la soberanía, a tener un Estado palestino sin ejército y sin autonomía pura, dependiendo de inyección y apoyo económico de terceros. ¿Qué habrá detrás de todo este plan? ¿Será la construcción del Gran Israel y la profecía de la construcción del Templo de Salomón? Vea usted cómo el embajador de Estados Unidos sostiene este fotomontaje de Jerusalén con el templo judío de Salomón sobre la mezquita de Al-Aqsa. The concept of the Holy Temple is something that is applicable and important for all mankind, not only for Israel, because according to every prophet of the Bible of Israel, the Holy Temple, it's about the restoration of God's honor, as well as the spiritual rectification of man's relationship with God. Les están ofreciendo 50,000 millones de dólares. Y detrás de eso, creo yo, su mirada está en el templo. Su mirada está en el templo. Y 50,000 millones de dólares es poco. Es poquísimo para él. Por todo el apoyo que tiene principalmente de la comunidad judía aquí en Nueva York y alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, la cosa está seria, hermano. La cosa está seria, porque recuérdense que la construcción del templo, yo por eso le puse una línea del tiempo hace ya algún tiempo. Le puse una línea de tiempo en donde decía que si se empieza a construir el templo y usted está aquí, la cosa se puso seria. La cosa se puso seria. Dice que los que estén en el terrado no bajen a tomar nada de su casa porque tienen que salir huyendo. Entonces ahí la única forma de salir de la gran tribulación, estoy hablando, es a través de la muerte. De la muerte. Para los cristianos solo la muerte. Pero para los impíos, es decir, cristianoides, está la apostasía. Y eso es negar. Entonces se van a poder salvar a través de eso, ¿verdad? Salvar su vida, pero la van a perder. Entonces, yo le quería enseñar esto porque vi la noticia, como le digo, hace algunos días, dos días y mucho, acerca de esta reunión. Me pareció extraño y ahora veo que ellos le están llamando el acuerdo del siglo. Así es como le puso el presidente de los Estados Unidos, el acuerdo del siglo. Entonces hay empresarios
si usted se dio cuenta, la lista de invitados que estaba ahí, empresarios judíos y empresarios palestinos. Ellos son los que manejan el gobierno palestino. Los palestinos pueden decir cualquier cosa. El presidente puede pararse y decir que no vendemos el gobierno, pero los que manejan eso son los empresarios. Eso así es. Yo creo que esto va concordante con lo que hemos estado platicando y definitivamente en el tiempo final, que es el que nosotros estamos viviendo, en el tiempo final, se tienen que levantar hombres y mujeres a la manera de Daniel. Hombres y mujeres que pueden llegar a ser llamados intachables, que pueden ser llamados impecables, perfectos. Y precisamente por eso es que hemos estado estudiando Daniel. Recuérdese que yo le dije que Daniel quiere decir Dios es mi juez. Es decir, que él ya fue juzgado por Dios y entonces el mundo no lo puede juzgar. Entonces nosotros tenemos que alcanzar esa estatura. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Pues definitivamente siguiendo el ejemplo de Daniel y viendo qué fue lo que Daniel hacía en medio de Babilonia, en medio de ese reino tan contaminante. Nosotros vivimos, hermano, en un reino contaminante en extremo. Contaminante en extremo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero yo por unas necesidades que tuve de que ir a hacer aquí a la ciudad, me fui a meter hace una semana o algo así, unos días, y se ve el arco iris por todos lados. Yo no sé quiénes han ido, creo que este mes celebran ellos el sexto mes, no sería raro el número 6, ¿verdad? Eso. Y es excesivamente, nunca me imaginé que estuviera de esa manera, contaminante. Entonces, en ese reino nos ha tocado a nosotros vivir. Y definitivamente no nos podemos dar el lujo de apartarnos, de separarnos o de titubear. No podemos. Si usted ve que alguien está titubeando, llámelo confróntelo. Es tiempo, creo yo, que nosotros tenemos que volvernos de alguna manera radicales y confrontativos con nuestros hijos, con los cercanos, llamarlos a la reflexión y muchas veces endurecer aún el trato para que las cosas se vayan arreglando en el orden de Dios. Entonces, nunca ha sido un tiempo para jugar a la religión y este tiempo menos, porque los días son cortos. Oiga como dice Daniel capítulo 2, verso 49, que una de las cosas que platicamos la vez pasada, era en dónde era que Daniel se ubicó en el palacio del rey Nabucodonosor. Él se ubicó a la puerta del rey. No obstante, el rey lo había puesto sobre todos los negocios, no obstante que el rey le había dado toda la autoridad sobre el reino, no había habido nadie más sabio que Daniel en todo el reino. Aún el mismo rey, creo yo, que se consideraba lo suficientemente grande como Daniel. El rey tenía el poder, pero Daniel tenía la autoridad. Eso es diferente, ¿verdad? Tener el poder y tener la autoridad es distinto, y eso ya lo platicamos la vez pasada. Entonces Daniel tenía el perfil de un hombre que podía de alguna manera dirigir Babilonia sin mayor complicación, a la manera de José en Egipto, en donde el faraón le dio toda la autoridad. Así también Daniel acá estaba a cargo de prácticamente todos los negocios, y aquí dice de toda la provincia de Babilonia. Luego de Daniel surgió otro hombre que se llamaba Mardoqueo, y que también fue un personaje importante en el reino. Por eso es que Dios siempre guarda un remanente, tal vez no muy, para nosotros no muy como ortodoxo, ¿verdad? Muy ad hoc a la función, pero Dios lo levanta y lo pone a la par del rey.
Dios lo pone a la par del rey. Eso ha sido, digamos, en el caso del faraón, le puso a la par a José. En el caso de Nabucodonosor, le puso a Daniel y le puso a los 3 amigos. En el caso del rey Asuero, que era el rey Jerjes, que ya lo vimos, le puso a la par, ¿a quién? A Mardoqueo. O sea que Dios siempre guarda un remanente con el propósito de preservar a su pueblo. Ya cuando ese remanente sea quitado es porque el pueblo ya fue arrebatado. Ahí va a estar gobernando únicamente el tirano que es el anticristo. Pero eso va a ser en un gobierno futuro. Esther capítulo 2, verso 19, vemos la primera oportunidad en la que se ve a Mardoqueo en la puerta del rey. ¿Y cuál era la función? Esto lo leí la vez pasada, por eso es que no voy a profundizar en ello. La función de intercesor, ¿por qué? Porque en ese momento lo que estaba sucediendo es que se estaba eligiendo a la reina. Esther fue elegida reina en un concurso impresionante que hizo el rey Asuero en sustitución de Vasti. Y entonces Mardoqueo, la función que tenía que hacer era quedarse a la puerta como un intercesor. Entonces los que están a la puerta van a poder entrar en un proceso de intercesión por otros, por aquellos que andan perdidos, por aquellos que andan en su vida, en sube y baja, en su vida, hermano, de estar un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero si hay Mardoqueo, si hay Danieles, va a haber una intercesión por ellos. Entonces, la primera función que nosotros tenemos que cumplir en esta tierra es interceder, no solamente orar, sino interceder. Amén. Esther capítulo 2, verso 21, muestra también, y esto creo que ya se lo había enseñado, muestra la fidelidad que Mardoqueo le tiene al rey. La fidelidad. No obstante, el rey era un rey pagano, pero eso no hacía cambiar de condición el corazón de Mardoqueo. La fidelidad Dios la valora y la fidelidad Dios la prueba especialmente en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. El hombre que es fiel, Dios lo honra. Esther capítulo 3, verso 2, habla acerca de la integridad. Esa es una característica que nosotros tenemos. Les voy a enseñar las 7 oportunidades en las cuales Mardoqueo se mantuvo a la puerta del rey. Esther capítulo 4, versos 6 y 7, ahí le habla de autoridad. De autoridad. La reina está en el palacio, pero el que le dice qué hacer a la reina es el que está a la puerta. Ok, no redundemos más en esto. Esther capítulo 5, verso 13, habla de prosperidad. Y esto es importante entenderlo, porque la prosperidad no va ligada necesariamente al dinero. La prosperidad no implica necesariamente el dinero, sino que la prosperidad implica una condición del corazón, implica una aceptación de parte de Dios, implica una bendición especial de parte del Señor, y la prosperidad va más allá que simplemente el dinero. El dinero es simplemente un paso. Y eso era lo que hacía la diferencia entre Mardoqueo y Amán. ¿Por qué? Porque Amán tenía el poder, Amán tenía las riquezas, Amán tenía el buen trato del rey, pero Mardoqueo, que estaba a la puerta, era el que era bendecido y el que era prosperado de parte de Dios. Amén. Entonces ahí se ve la diferencia entre los dos. Ok, la prosperidad. Luego se le da el reconocimiento, es cuando Mardoqueo está a la puerta y lo llaman para ser honrado
Y por último, la séptima vez que encontramos nosotros a Mardoqueo sentado a la puerta del rey es cuando él puede ver la caída de sus enemigos, la venganza de Dios a la puerta. Por eso es que el Señor dice que nosotros no nos debemos de vengar por nosotros mismos, sino más bien dar lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, el que está a la puerta ve cómo Dios toma venganza sobre sus enemigos. Él no tiene que hacerla, ni mucho menos anhelarla ni desearla. Simplemente ve la caída de aquellos que le deseaban el mal. Entonces mire el éxito de Mardoqueo prácticamente en las 7 oportunidades que nosotros lo encontramos en la puerta del rey. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vea esto. ¿En qué consiste el último reino? El reino del anticristo. Lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Entonces, este reino que nosotros estamos viendo ahora, que representan los pies de la imagen, y que es el reino que nosotros hemos visto que se está empezando a levantar, es un reino que está mezclado. Es un reino que no es puro. El reino de oro, pues era un reino que traía pureza. El de bronce, el de plata, el de hierro, pero este viene y se mezcla. Entonces se mezclará y luego lo vamos a ver, pero no se unirá. No se va a unir. ¿Por qué? Porque el barro no se puede mezclar con el hierro. Es como poner agua y aceite. No son compatibles. No se pueden mezclar. Entonces, habla del último reino. Habla de los pies. Recuérdese que Daniel capítulo 2, al hablar de los pies, está señalando a los dedos también. Y son 10 dedos. Y es que quizá son detalles que se nos pasan un poquito por alto. Pero el número 10, si usted se recordará que representa el número 10, totalidad. Y el número 10 está hablando de que ese último reino va a abarcar a toda la humanidad. Porque es un reino total. Es un reino que se va a implantar a nivel mundial. ¿Quién no va a estar contento con aquel que se levante ofreciendo paz y pudiendo cumplirla? ¿Quién no va a estar contento con un gobernante así? Aleluya. Hasta los malos. Yo le estoy dando un poquito de seguimiento, hermano, a algunas cosas que están pasando a nivel mundial. Las elecciones, las fraudeelecciones en Guatemala, las elecciones en El Salvador. Y una de las cosas que me di cuenta es que en El Salvador escogieron un hombre que tiene un perfil tremendo. Toda la gente está contenta con él. Tal vez va a ser temporal, ¿verdad? No sé. En el día de su inauguración mandó a llevar unos pastores para que oraran por él y cosa tremenda. La gente busca a alguien, una figura que le dé paz, que le dé seguridad, que le dé calidad de vida, que le dé prosperidad. Y si eso lo logran a través de la plata, que este reino va a tener mucha plata, va a tener mucho dinero. Si eso lo logran a través de eso, la gente va a estar contenta. Toda la gente va a correr a querer ser parte de eso, y es donde se va a empezar a hacer una mezcla, una unión de cosas que no son compatibles. Principalmente los principios de la iglesia no se van a poder compatibilizar con los principios de la política. No va a ser compatible. Ahí hay una disociación, ahí no hay una concordia. Entonces, mire pues, la totalidad de la humanidad
yo le dejé una tarea la vez pasada. Usted no la hizo. Aunque sí sé de algunos que la hicieron y me estuvieron preguntando, pero aquellos que no la hicieron, hermano, no se la voy a preguntar. Pero yo le dije que leyera en Génesis capítulo número 10. Y que ahí estaba las 10 familias de las cuales se hizo toda la descendencia del mundo, de los cuales se pobló toda la tierra. Eso está en Génesis capítulo 10, verso 32. Y entonces, como usted sabe, después del diluvio vino Noé, y entonces Noé tuvo 3 hijos. Estos hijos, uno se llamaba Sem, el otro se llamaba Cam, y el otro se llamaba Jafet. Pero estos tuvieron hijos. Y entonces si nosotros sumamos la cantidad de hijos que tuvo Sem, que tuvo Cam y que tuvo Jafet, fueron más de 10. Pero el asunto es que si el 10 habla de la totalidad, en Génesis capítulo 10 debe haber un 10 que hable de la totalidad de aquellos que se pobló toda la tierra. ¿Sí me doy a entender? Entonces, usted va a buscar en su Biblia Aram, Arfaxad, Eber y Joctán. Fueron los únicos que tuvieron simiente. Los únicos que tuvieron hijos. Los otros no se menciona que tuvieran hijos. Cam, los únicos que tuvieron hijos de parte de Cam fue Cus, Rahama, Misraim, Misraim quiere decir Egipto, ¿verdad? Y Canaán. Entonces, estos son los hijos con descendencia de los hijos de Noé. Y es donde dice Génesis 10:32, de estos se esparcieron todas las naciones en la tierra después del diluvio. Y Jafet tuvo 2 hijos que tuvieron descendencia. Uno fue Gomer y el otro Javán. Entonces, de ellos se llenó toda la tierra. Y entonces de alguno de ellos descendimos nosotros. Definitivamente. Por ahí viene nuestro ADN, por ahí viene nuestro árbol genealógico. Y entonces ahora en el final de los tiempos se van otra vez a reunir en el número 10 la totalidad de la humanidad. Por eso es que son 10 dedos de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Ok. Los 10 dedos. Y dice además que este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y obviamente lo explica Daniel precisamente porque va a ser fuerte porque tiene hierro, pero va a ser frágil porque tiene barro. Es decir, es una mezcla. No va a ser tan fuerte como el hierro, ni va a ser tan frágil como el barro, sino que va a estar como fluctuando. Entonces, si usted recordará que de estos digamos, en el libro de Génesis, yendo un poquito más para atrás, en el capítulo 6 del libro de Génesis, voy a poner acá, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se mezclaron. Y entonces lo que pasó es que debilitaron la raza por la misma mezcla. La dividieron y la debilitaron. De tal manera la volvieron tan débil que el Señor viene y la tiene que destruir con un diluvio.
Entonces, en Génesis capítulo 6, nosotros vemos que Dios, bueno, y yendo un poquito para atrás, Génesis capítulo 1, Dios creó en el quinto día 2 seres. Mire pues, quinto día. Eso se lo dejo para que usted lo estudie. Los seres marinos y las aves. Este es Génesis 1:20. Los seres marinos y las aves. Y en el sexto día, en el verso 1:24, dice, ganados, lo voy a poner en orden, reptiles, y bestias. Ok. Entonces, aquí tenemos cinco tipos diferentes. ¿Sí? Ok. Esto fue el quinto día. Y esto no le puse aquí. Esto fue el sexto día. Fue el mismo día que creó al hombre. Eso lo estudia usted después, hermano. Pero en Génesis capítulo 6, vienen los hijos de Dios, y viendo que los hombres les nacieron hijas, vienen los hijos de Dios y tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas, dice capítulo 6. Y entonces les nacieron gigantes, que ellos les llamaron valientes, pero la palabra es Giborim. Y dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces, tenemos, este sería el número 6, este sería el 7, el 8 y el 10. Entonces habla de la totalidad. Entonces ahora ya sabe por qué el número 10 habla de totalidad. Lo que es total. Pero nosotros, mire qué cosa más linda. Nosotros vamos a alcanzar la perfección. Pero no nos vamos a quedar con la perfección, sino que vamos a trascender hacia el número perfecto es el número 7, ¿no? Vamos a trascender hasta el número 12. O sea que nosotros no esperamos cumplir el número 10, sino que el número 12 sobre nosotros, que es el gobierno perfecto de Dios. Y eso lo vimos la vez pasada, que el número 7 más el número 5, que es la administración de los 5 ministerios. Por eso es que los 5 ministerios se convierten en 10 para llevar a la iglesia al número 12. No sé si me doy a entender. Está complicada la cosa, ¿verdad? La clase de matemáticas hoy
5 ministerios. Pero recuérdense que estos se convierten en 10. ¿Por qué? Porque los del Hijo y los del Espíritu Santo son 10. Por eso era que cuando fue Eliezer a buscar a Rebeca, ¿cuántos camellos llevaba? No, ¿cuántos cabellos? Llevaba 10 camellos que representaban la función ministerial para llevar a la iglesia al gobierno perfecto de Dios, al número 12. Por eso es que este último gobierno va a estar, hermano, a nivel totalitario marcado con el número 10. El número 10. Ahorita se lo voy a enseñar. Tengo todavía unos minutitos. ¿Amén? Amén. Vaya, pues. ¿Sí quieres saberlo o no? Amén. Vaya, pues. Muy bien. Entonces, mire, pues, va a ser una mezcla de simientes. Eso es lo que le estoy explicando acá. Se va a sostener por poco tiempo. Eso es innegable. Se va a sostener por poco tiempo. La leve tribulación que nosotros pasamos en el mundo va a ser momentánea, porque vamos a entrar nosotros en una etapa maravillosa. Así que aguántese un poquito, va a ser un poquito de tiempo, va a ser una presión bien fuerte, pero ¿por qué? Porque va a ser la implantación de este gobierno que va a durar muy poco. Va a durar muy poco. Ok, ¿cuál es la definición de mezcla? La que da el diccionario. Es la unión, el enlace o la agrupación de cosas heterogéneas. ¿Eso qué representa? Ay, pastor, hoy sí vino hablando raro, pastor, hombre. No, eso estaba en el diccionario. Heterogéneas quiere decir que son de diferentes composiciones. Cosas heterogéneas. Por el ejemplo que le ponía yo, ¿verdad? El agua y el aceite. El hierro y el barro. No se pueden mezclar. No son. Lo contrario sería homogéneo, ¿verdad? No son homogéneos, son distintas naturalezas. Distintas naturalezas. Por eso una de las cosas que lo vemos nosotros como señal en este tiempo es el incremento de la tecnología. La tecnología que va a empezar a implantarse aún en el cuerpo. Hay gente que ya está viviendo con tecnología implantada en sus cuerpos. Brazos, piernas, ojos, oídos implantados con tecnología. Eso va a ser algo tan común que lo van a empezar a lanzar de tal manera, entonces se va a dar también, hermano, esa mezcla entre la máquina y el humano, el hierro y el barro. Combinación de varias sustancias sin interacción química. Tejido hecho de hilos de diferentes clases y colores. Y por eso qué interesante es ver cuando el Señor le habla a su pueblo y le da leyes con respecto aún hasta su vestimenta. Le dice, no harás tu vestido de 2 clases de hilo. No las mezclarás, no sembrarás tu campo con 2 clases de semilla, no pondrás a arar a un buey y a una mula, no lo vas a hacer así, no harás mezcla. Porque el reino de Dios es un reino puro, es un reino puro. Y es lo que el enemigo ha querido venir tratando de meter en la iglesia, la mezcla, la influencia del mundo sobre la iglesia. Debemos de ser muy cuidadosos. La influencia del mundo sobre la iglesia empieza muchas veces en las casas. Empezamos a tolerar cosas dentro de nuestras casas que se vuelven mezcla y esas cosas las trasladamos a la iglesia y entonces ya la cosa se complica porque el Señor aborrece las mezclas. Ok, la otra definición de mezcla es algo desordenado
o algo revuelto, es un caos, es una mezcla. Introducirse o meterse entre otros, mezclarse, meterse. Y hablando de familias o de linajes, es enlazarse unos con otros. Es lo que le decía acá. Por eso es que el Señor vio que había una mezcla aborrecible acá, en donde los hijos de Dios, oiga esto, hijos de Dios, ángeles caídos, tomaron mujeres y les nacieron híbridos. Les nacieron híbridos, valientes, digamos unas mezclas aborrecibles. Muy bien, sigamos acá. Daniel capítulo 2 verso 41 dice: y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. Entonces como que ya la lectura es un poquito más suave, ¿verdad? Al ir entendiendo qué es lo que está sucediendo con base en lo que yo le estoy explicando. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Por eso es que ese reino va a ser tan frágil. Por eso es que muchas veces, hermano, mire, la misma fragilidad nosotros la podemos ver aún en familias. En un matrimonio, no se quieren casar, ese matrimonio es frágil. Ni siquiera se puede llamar matrimonio, pero esa unión es frágil. Esa unión no va a durar, no va a perdurar. Ahora vamos a Daniel capítulo 7. ¿Qué representa esa imagen? Lo que Daniel vio en la visión que tuvo del sueño de Nabucodonosor, lo que Nabucodonosor soñó y lo que dice Daniel capítulo 7, que está ligado con Apocalipsis capítulo 13, que se lo voy a mostrar en un momento. Daniel 7:7, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa, en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Entonces, esta imagen se viene construyendo desde Babilonia, luego con Medo-Persia, Grecia y Roma. Se viene construyendo esa imagen. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo ya estaba en acción desde antes que nosotros nos empezáramos a reunir aquí. Aún en la época del apóstol Juan, él dijo, el espíritu del anticristo ya está en acción. ¿Por qué? Porque es la imagen que se gestó acá en el libro de Daniel. Ya estaba la imagen constituida. Por eso es que cuando lo escribió el apóstol Juan, ellos estaban bajo el gobierno romano. Ya prácticamente la imagen, y mire pues se la voy a dibujar, la imagen que venía acá, cabeza, hombros, pies, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aquí fue donde vino la palabra al apóstol Juan. Entonces el espíritu del anticristo ya está en acción. Es decir, esta imagen ya está funcionando. Tiene que venir el falso profeta para implantarla en la mente de aquellos que van a adorar a la bestia. Porque eso es lo que hace el falso profeta. Agarra esta imagen y la mete en la mente de aquellos que van a ser adoradores, pero no de él como profeta, sino de la bestia de la cual está hablando acá.
dice aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa, en gran manera fuerte. Es decir, esta imagen. Yo no sé si está muy difícil la clase, pero déjeme que le traslade esto. Esta imagen que se ha formado por tantos años y que yo le enseñé la línea de tiempo, es la imagen que se va a materializar en el anticristo. ¿Sí? Esta imagen, por eso es que dice acá, después de eso seguir mirando, y aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa, en gran manera fuerte, que tenía dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron, porque no se le hallaba forma. Había una que tenía forma de león, ¿sí? Otra de leopardo, otra de oso, pero esta dice que no tenía forma. ¿Por qué? Porque estaba conformada por toda la imagen que vio el rey. Amén. Ok. Tenía una característica, 10 cuernos. Ahorita vamos a hablar de esto. 10 cuernos. Apocalipsis 13:15, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, esta, que son los reinos, se le da vida a través de la imagen de la bestia. Por eso es que de aquí, como ya este es el último reino, de aquí tiene que surgir la bestia. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará, la desmenuzará, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Entonces, por eso le enseñé la totalidad, porque se van a levantar 10 reyes. 10 reyes que se van a levantar, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Ok. Entonces, mire, pues para terminar, para que no se me desespere, yo le expliqué lo que son las batallas en los aires y la sucesión de reinos en los aires. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Entonces, en los aires se están formando o se están alineando 10 reyes. Este no pinta, pero aquí lo voy a hacer con esto. 10 reyes. Ay, Pastor Masi va a dibujar las 10 coronitas, ¿verdad? 10 reyes que se levantarán y otros se levantarán después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Entonces, estos 10 cuernos, oiga, ¿cómo van? El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos. Aquí está la bestia, con estos 10 cuernos, que son los 10 reyes. Por eso ya deje de celebrar el Día de Reyes, hermano. No sabe a quién se le está celebrando usted, hombre. Bueno, usted no, ¿verdad? El que está oyendo ahí en la pantalla. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas. Y en sus cabezas había nombres blasfemos. Entonces cada uno de estos, por eso le iba a dibujar 10 acá, tienen que tener acá 10 diademas, pero 10 cuernos. Entonces fíjese qué cosa más tremenda, hermano, porque uno se imagina un rey con una corona, así como le puse ahí. Pero fíjese que hay coronas que son extrañas para nosotros, pero que eran muy usadas en la antigüedad, de cuernos.
Entonces, estos cuernos van relacionados con los reyes. Y estos, de todos ellos surge uno. Ese es el que le voy a explicar la próxima vez. Sí, porque ya solo me quedan 2 minutos. 2 minutos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Entonces aquí, tal y como sucedió en Génesis capítulo 6, los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, aquí esta simiente va a ser un enlace con la simiente terrenal. Lo que quisieron hacer en Génesis capítulo 11, construyendo una torre de Babel que se uniera con el cielo, ahora se va a unir de esa manera. Por eso es que va a ser un reino fuerte y por eso es que van a ser 2 simientes.